Bien, buenos días. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a tenerme ahora un poco de paciencia porque tengo otra máquina funcionando aquí conmigo y todavía no le agarro muy bien. Bien, la vez pasada nos ubicamos en un punto muy importante que nos iniciaba a lo que son los fenómenos de contacto, lo que son los puntos celulares importantísimos de uniones estrechas que llamábamos la famosa zónula occludens, que se encuentra en las partes apicales de los epitelios y que establecen uniones fuertes, uniones estrechas entre células contiguas que prácticamente no dejan ningún espacio intercelular entre las membranas plasmáticas, y esto lleva a la limitación de la difusión de las sustancias solubles extracelulares. Ese fue el postulado que discutíamos en la sesión anterior, y veíamos cómo esta zónula occludens importantísima está formada por una familia de más de 20 proteínas, ¿sí?, llamadas claudinas. Y cómo esas claudinas eran polímeros que, siendo más de 20 tipos distintos, cada una participaba en funciones tan específicas como la creación de poros para la comunicación paracelular y la creación de canales iónicos en la comunicación transcelular. Y aquí distinguíamos también cómo los poros sí son estructuras creadas, es cuando una célula se comunica con otra y dentro de ella misma, y el transporte transcelular externo, cuando la planta va a tomar un ion del exterior, ya no hay una estructura creada, sino que el canal iónico se forma inmediatamente cuando se llevan a cabo una serie de interacciones biofísico-químicas, termodinámicas, electromagnéticas, y llamaríamos, en una forma de resumir, cuánticas. En forma cuántica podríamos empezar a entender este tipo de interacciones. Bien, en esa función, en esa base, vamos hoy a iniciar un viaje un tanto complicado, pero bastante interesante, que nos va a llevar del aspecto microscópico al aspecto macroscópico, del macroscópico al microscópico, y luego nos vamos a ir al nanoscópico y luego al femtoscópico, porque en realidad eso es lo que debemos de hacer y para lo cual tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ver una planta o un conjunto de plantas interactuando entre sí, y cuando nosotros llegamos a inspeccionarlas, se empieza a establecer una comunicación entre la planta y nosotros, y empieza la planta a hablar, empieza la planta a decirnos muchas cosas. Así como en la psicología humana se halla un apartado muy interesante, encontramos un apartado interesantísimo que se llama el lenguaje no verbal, que a través de expresiones, a través de movimientos, de gestos, se puede entender el fuero interno de la persona, lo que está sucediendo en su mente, lo que está sucediendo en sus emociones. Así también las plantas tienen un lenguaje, y ese lenguaje es no verbal. Obviamente no verbalizan, no tienen la forma de hablar, pero nos dicen todo lo que está sucediendo. Si uno sabe leer psicológicamente una planta en su lenguaje no verbal, atendiendo a la morfología, atendiendo a todo lo que es la filotaxia, atendiendo a la anatomía, a la fisiología, todos los conocimientos que uno tenga propiamente de la planta, y luego del suelo,
y luego del agua y de la atmósfera, podemos armar perfectamente bien un cuadro, un lenguaje de interpretación en la relación suelo, planta, agua, atmósfera. Como ven, no se trata nada más de llegar a ver deficiencias. Eso ya, por favor, que se les quite de la mente. Eso de andar llegando a inspeccionar y contar mosquitos y contarle las patas a los animalitos y ver que hay muchos parásitos o pocos y qué tipo de insectos son. Eso es lo más rutinario que hay. Eso ya es una fase superada, podríamos decirle, no es función nuestra andar viendo si traen tenis color rojo o tenis color amarillo los insectos, ¿verdad? No nos importa. Como fisiólogos, como fisiólogos disruptivos, debemos ir mucho más allá que eso, ¿verdad? Eso déjenselo al parasitólogo, ya que el parasitólogo dé su veredicto ahí, su diagnóstico y diga que hay que aplicarle o no hay que aplicarle tantos litros o lo que sea de lo que vayan a aplicar. Eso ya no se metan ustedes ahí. Nosotros tenemos mucha más función porque tenemos que entender esa relación biológica, física, química del equilibrio suelo, planta, agua, atmósfera. Y tenemos que hacer esa famosa matriz de la cual les he hablado en muchas ocasiones. De la parte biológica, entender los aspectos, de la parte de suelo, entender los aspectos biológico, físico y químico. De la parte de planta, biológico, físico y químico. De la parte de agua, biológico, físico y químico. Y de la parte atmosférica, biológico, físico y químico. Y luego empezar a comparar la parte biológica de la planta con la biológica del suelo, con la biológica de la atmósfera, con la biológica del agua, y así todos contra todos los parámetros, desde el punto de vista macroscópico, de cuando usted llega a la malla sombra o al campo y empieza a entrar en comunicación con la planta. Realmente esta comunicación se empieza a establecer desde que uno va llegando al predio. Ustedes tienen que empezar a observar todo el entorno. Cuando uno va a determinado predio, ya debe de traer previa información de lo que son las condiciones ambientales, por ejemplo, si ha llovido, si no ha llovido, qué tanta temperatura ha hecho, cuáles han sido los extremos, las velocidades de los vientos. Ya debe de traer usted el cuadro en la mente para que empiece a interpretar desde que se va aproximando al foco. Cuando se van aproximando al foco y la subregión primero, ¿sí? Usted entra a una parte geográfica, es una región. Luego se va aproximando a una parte más concreta y es la subregión. Y luego la parte más concreta todavía es el foco. Es decir, dónde se encuentra el cultivo, en qué dimensionalidad se encuentra establecido. Ahí es el foco. Pero desde que entra usted a la región, ya lleva en la mente una serie de cuestionamientos de interrelación atmosférica. Ya para entonces ya se sopió al productor en las cuestiones de qué problemática tiene. Pero usted nunca le va a preguntar al productor la problemática que tiene, esa se la tiene que decir él. Porque a nadie le gusta que le adivinen los problemas. A nadie. Al contrario, usted manifieste su apertura y déjelo que hable, déjelo que ahí le suelte todo lo que traiga y usted empiece a ubicar en su mente, en los casilleros que ya tiene previamente abiertos y ordenados, lo que corresponde al suelo, a la planta, al agua, a la atmósfera, al aspecto biológico, físico y químico de cada uno. Entonces usted se va aproximando, ya trae un cuadro previo, luego se aproxima a la subregión y se concreta más la cosa, si es montaña, si es costa, si es meseta, si es llanura, usted ya lleva ahí, y luego va observando los cerros, y usted sabe que los suelos que se encuentran ahí, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la regolita original, y eso se viene generando a partir de la variante de suelo que se fue gestando, y ese suelo es oriundo del cerro. Vea la flora nativa, vea cómo está, vea el tipo de estructura, el color, si ha llovido, si no ha llovido, hágase una idea de todo eso de la flora nativa, qué le está contando, qué historia le platica, y luego ya va llegando a la subregión y a veces cambian las cosas, a veces se mantienen, pero usted tiene que ir ya teniendo esa información previa. Mientras el productor habla,
usted va ubicando en cada cajoncito de su mente eso. Y luego llega al foco, y ahí en el foco entonces tiene que hacer unos malabares tremendos, porque sus ojitos, el olfato, la vista, el tacto, los 5 sentidos, le van a dar información previa, en un diagnóstico previo, una impresión diagnóstica previa de cómo se encuentra por ahí todo el equilibrio, si hay luz, si no hay luz, qué tanto frío, cómo está la situación. Vea muy bien, una recomendación aparte, si se encuentran ahí las plantitas que están fuera del invernadero o a la orilla del campo o a la orilla de la malla, ¿cómo están? Porque ahí es en donde lavan las bombas los operadores. Y entonces van a aplicar insecticidas, van a aplicar fungicidas, van a aplicar hormonas, van a aplicar cuanto mugrero se les ocurre. Y ahí está chismeando esa flora lo que sucedió porque ahí lavaron la bomba. Ya ve que al ratito le van a decir que hicieron exactamente lo que usted dijo. No, es que aplicamos lo que usted nos dijo y no es cierto. Entonces tiene que hacerle al investigador forense prácticamente, empezar a levantar evidencias desde afuera, anotarlas en su mente sin que se le note que usted está inspeccionando eso, y luego empieza a entrar al foco y empieza a ver con sus ojos toda la información macroscópica. Pero no nada más se va a quedar ahí. Usted tiene que empezar a trasladar esa información a la fisiología. Usted tiene que empezar a trasladar la información hacia los aspectos microscópicos, porque usted debe de conocer exactamente qué es lo que está sucediendo, debe de conocer la anatomía, la bioquímica, la biofísica, y luego todavía más irse al aspecto de la biología molecular, pero no bajo los ojos tradicionales, sino bajo el modelo bioquímico de Leibniz, que es lo que nos ocupa. Debe de irse a ese aspecto nanológico y luego al aspecto femtológico y viajar por la planta y viajar por el intersticio de suelo y viajar en cada molécula de agua para empezar a interpretar esa información con fórmulas, con ecuaciones, si no de nada sirve. El mucho, poquito, está medio feíto, está muy bueno, hay medio amarillento, eso no sirve de nada, eso déjeselo a los competidores. Usted tiene que empezar a interpretar la información desde el punto de vista anatómico, fisiológico, macro, micro, nano y femto. Hasta ahí se tiene que ir, hasta ahí. Porque usted no va a dar recetas en el campo, eso también se lo deja la competencia. El andar dando recetitas y el salir ya por la puerta grande con una venta hecha. No somos vendedores, o sea, nosotros no andamos vendiendo productos casa por casa, ni rancho por rancho. No andamos haciendo eso. Si usted tiene ese concepto, creo que anda muy equivocado del punto donde debemos de estar como empresa. Nosotros no andamos de vendedores casa por casa, ni rancho por rancho. Andamos solucionando problemas que los demás no pueden solucionar. Esa es nuestra ventana de oportunidad. Esa es. Si usted anda todavía vendiendo productos, pues anda compitiendo por precio. Todavía anda haciendo las famosas ofertas del más por más, menos por menos, más por igual, menos por igual. Eso déjeselo a los competidores. Usted váyase a resolver problemas aplicando la visión macro, micro, nano y femto. Ese es el secreto. Entonces, para poderlo hacer, toda esa información tiene usted que balancearla en su ente conceptual, en su aspecto cognitivo, y debe interrelacionar conceptos. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto que tengo aquí en la gráfica que ustedes están viendo. Interpretar en el aspecto de los flujos de la planta. Esto es un aspecto microscópico, pero que nos lo va a decir la misma planta. ¿Qué está sucediendo con el transporte? ¿Qué está sucediendo con el transporte si la raíz está llevando al xilema adecuadas presiones osmóticas? Usted tiene que empezar a observar los tejidos para que en su mente se empiecen a hacer las imágenes de las ecuaciones
en las cuales usted ve todo en función de presiones osmóticas y tiene que estar viendo cómo esta presión osmótica se convierte en un transporte gilemático y cómo ese transporte gilemático va subiendo en contra de la gravedad y se convierte en una serie de presiones que se pueden determinar perfectamente bien, se pueden medir, cómo llega hasta las hojas y cómo en las hojas hay un factor fotosintético y cómo a partir de ese factor fotosintético se va a traslocar el nutriente en un transporte activo con presiones osmóticas floemáticas y viene a traslocarse el fotosintato, ya viene hacia abajo y se convierte en tejido vivo, alimenta a la planta y cómo llega otra vez a intercambiar con el suelo. Ese ciclo usted lo tiene que ver en primer lugar. Ahorita le voy a dar un panorama general de todas las variantes que tiene usted que medir. Entonces, primero nos vamos a ir a este transporte. Y luego llegamos a la parte de, empezamos con los solutos. Aquí en los solutos, bueno, nos vamos a los solutos y tenemos que empezar a ver en ecuaciones qué está sucediendo ahí. Y empezamos por el aspecto macroscópico de Debye-Hückel, los potenciales de Nernst, los potenciales de difusión, y hasta aquí estamos haciendo lo que cualquier fisiólogo mortal haría, lo que todo el que se precie de tener una formación de fisiología vegetal tiene que hacer. Ahí empezamos, pero como les dije en las anteriores sesiones, nos vamos nosotros mucho más allá. Nosotros traspasamos esas fronteras, pero tenemos que empezar por un inicio, y ese inicio lo tenemos que hacer desde el punto de vista tradicional, pero más profundo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la de Debye-Hückel, ¿sí? Pero desde el punto de vista en que estamos considerando las concentraciones, las cargas individuales, ¿sí? Y toda la interrelación sumada. Vamos a hacer la sumatoria de todas esas cargas con una serie de constantes que hemos determinado para los cultivos superiores, para vegetales superiores, y tenemos que estar entendiendo lo que estamos viendo en cuanto a concentración. Usted mide una cosa, después ya vamos a entrar a este aspecto de cómo aprovechar para medir exactamente concentraciones, cómo calcular las cargas y cómo hacer las integraciones correspondientes para apreciar por medio de la ecuación de Debye-Hückel, en primer lugar, si esas cargas están presentes, o esos iones están presentes en forma de carga, y cómo se encuentran presentes, bloqueados, libres, etc. Después tendrá que hacerse un viaje por la ecuación de Nernst para ver los potenciales individuales en la ecuación de Nernst, y luego tiene que ver el potencial de difusión de la solución, a ver si esa solución es capaz de transportar difusivamente esos nutrientes, y luego nos vamos a la ecuación de Goldman para poder entender en función de las temperaturas propias del suelo. Habíamos dicho en clases anteriores que la temperatura para nosotros en fisiología coloidal, en nanofemtofisiología coloidal disruptiva, era importantísima la temperatura, y en base a las temperaturas nos vamos a las energías de Boltzmann, y esas energías de Boltzmann nos van a venir dando, ya en concreto, la tasa completa del proceso de temperaturas que se están dando ahí en esa parte del soluto. Estamos apenas en la raíz, y luego nos vamos a la ecuación Torrel, y de la ecuación Torrel nos vamos a pasar a los influjos de Michaelis-Menten para poder sacar las densidades de flujo por volumen y calcular los coeficientes de relación. La presión osmótica efectiva y la presión osmótica actual. Ahí es en donde empezamos a ver si realmente la planta está tomando el nutriente por la raíz o qué problema hay. Recuerden, el productor siempre los va a buscar cuando hay problemas, como cuando ustedes van al médico cuando están enfermos. Nadie va al médico cuando está sano. Es mentira eso de que
todo el mundo ahí anda cada 6 meses yendo a que lo revisen para ver cómo anda. Eso no es cierto, ¿verdad? No se cumple en la realidad, en la mayor parte de la gente. Así también el productor jamás le va a hablar cuando todo ande bien. El productor le va a llamar cuando todo ande mal o algo empiece a andar mal. Entonces ahí va usted a acudir con una nueva mentalidad. Y aquí empieza pues a entender esos flujos de los solutos y después se vuelve otra vez. Y empezamos a dónde, ya entendimos exactamente qué está pasando en el suelo, ahora vamos a entender el otro extremo. Nos vamos al otro extremo que es el follaje. Empezamos a entender el funcionamiento del follaje y lo primero que tenemos que entender ahí es la energía de la luz. ¿Qué está sucediendo con esa energía de la luz? El productor creyó en un principio, cuando fue las magasombras, que lo único que iba a evitar con las magasombras era la presencia de vectores. Y dijo, pues vamos poniendo aquí las mallas y lo que vamos a hacer pues es que ya salimos de broncas, nos quitamos de vectores, ya no va a haber mugreros allá adentro que estén llevándonos enfermedades, pero algo que quitó muy importante es la luz y sobre todo la energía de la luz contemplada en base molar. Es decir, ¿qué tanta luz hay? ¿Cómo está esa luz en 3 regiones importantes? Sea en malla o sea en campo abierto, usted considera 3 regiones importantes. La primera región, de arriba hacia abajo, es 25 centímetros arriba del canopy, de la faz, del follaje exterior inmediato. Es decir, lo más externo del follaje inmediato, ahí 25 centímetros arriba. ¿Qué tanta está la intensidad lumínica? La segunda posición es en medio de la planta y la tercera posición es abajo, en las hojas viejas, en las hojas primarias. Hablando de hortalizas. Entonces, usted con esas 3 mediciones, conociendo los cálculos para energía de luz, nos vamos a la ley de desplazamiento de bien. Esta ley de desplazamiento de bien en base fotónica, ya de base molar nos pasamos a base fotónica, empezamos a entender realmente cómo esa energía de la luz se está convirtiendo en energía real que nos va a dar fenómenos de excitativos de primer orden. Esto es muy importante. Las de excitaciones de primer orden nos van a traducir esa energía libre que anda en la luz a energía metabólica interna que se va a medir por medio de las llamadas constantes promedio de periodo vital. Esas constantes promedios de periodo vital nos van a llevar a entender el rendimiento cuántico, es decir, el esfuerzo que está haciendo la planta fotosintéticamente para poder transformar esa energía lumínica en energía bioquímica. Ese es el rendimiento cuántico. Y eso lo vamos a expresar primariamente en forma de la famosa ley de Beer. Es decir, vamos a hablar de que esa luz, esa energía lumínica, va a llegar el momento en que una parte de esa energía se va a transmitir y otra parte de esa energía se va a absorber. Y la diferencia entre absorbancias y transmitancias, entre lo que se absorbe y lo que se transmite, por medio de la ley de Beer, es la que nos va a dar si realmente somos eficientes en la cuestión fotosintética en cuanto a la luz. Una vez que hemos entendido los fenómenos en cuanto a la luz, nos vamos directamente a las hojas y los flujos. Es decir, ya estamos transformando esa energía lumínica en energía fotosintética, en energía bioquímica. Ahora, ¿cómo se dan esas densidades de flujo? A través de la membrana. ¿Cómo empezamos a transformar esa ya energía bioquímica en energía viva, en energía integral, en energía que va a participar en la generación de biomasa, biomasa de sustentación y biomasa de producción? Y aquí es en donde también empezamos a emplear los modelos de Livon y la ingeniería metabólica de Livon para poder irnos mucho más allá
del común de la gente, de lo tradicional, para poder entender esas formaciones de biomasa. Y luego nos tenemos que explicar, pues, las conductancias consecuentes. Esas conductancias consecuentes son conductancias de equilibrio entre la respiración y la fotosíntesis y empieza en la longitud del estoma. Esto es muy importante. Tener el flujo estomático es bien importante para nosotros para poderlo relacionar con el flujo fotosintético. Y aquí es en donde empiezan los primeros golpes en contra de aquellos que usan los penetrantes, los adherentes, los surfactantes y todos los antes y entes que le ponen para vender más y para hacer que las cosas que fabrican, como las sales que aplican lo mismo por la raíz que por las hojas, se puedan en primer lugar adherir y en segundo lugar medio penetrar y en tercer lugar casi no traslocarse. Y ustedes tienen aquí el argumento, primer argumento técnico, para decirle al productor, oiga, ese que le está recomendando los foliares y que le está recomendando que aplique tanto mugrero de coadyuvante, le explicó la importancia de esa conductancia por longitud del estoma. ¿Le explicó eso o nada más le dijo cuánto usar en sus revolturas? Porque nosotros sí estamos metidos en no lesionar las conductancias estomáticas. Es lo primero. ¿Por qué? Porque de aquí siguen los coeficientes de difusión. Tenemos que entender ese coeficiente de difusión, porque de ahí depende que comprendamos las resistencias de presión de vapor de agua en la hoja. Si nosotros empezamos a entender esos coeficientes difusivos y la resistencia de presión de vapor de agua en la hoja, estamos introduciéndonos a la parte más importante de la producción, que viene siendo el entender el esfuerzo que hace la planta para producir, para vivir, para sustentarse. Y si nosotros empezamos a entender ese trabajo, el trabajo que hace la planta, podemos empezar a regar, a ponerle el agua, a hacer los balances metabólicos y a darle los nutrientes, no en función de la economía del productor ni de la chequera, no en función de que si vamos a aplicarle todo de una vez o cuántas veces le regamos para ahorrarnos. Eso quítenselo de la cabeza. Si quieren ser productores hiperproductivos, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Decía Einstein que no se puede cambiar si sigues haciendo lo mismo. Entonces no puedes aspirar a pasar a ser un productor del siglo XXI, del siglo XXII, todavía con esas prácticas que te están aconsejando los españoles de Almería y todos los que manejan sales y todos los que te andan vendiendo a toneladas, pues lo que hacían en el siglo XVII. O sea, no se puede, es una gran incongruencia. Tú tienes que empezar a cambiar la mentalidad en este sentido, ¿sí? En entender, bueno, ¿qué tanto se está esforzando esta planta? Aquí en mi condición, no en los libros que tienen los gringos con las tablas que te están mandando de lo que debería ser, sino en tu campo, en tu entorno ecológico. Ahí en esa realidad hay que entender cómo la planta tiene una resistencia de presión de vapor de agua en la hoja. ¿Por qué? Porque es importantísimo de ahí entender las resistencias al anhidrido carbónico, al CO2, mal llamado dióxido de carbono. Y digo mal llamado porque no es un óxido. Un óxido, por definición química, es la combinación de un metal con el oxígeno. Y el carbono es un no metal. Desde ahí andan malos que andan con que dióxido de carbono. Es anhidrido. Cuando un no metal se combina con oxígeno, forma anhidridos. Este es el anhidrido carbónico. Entonces aquí empieza la integración de ese anhidrido carbónico, de ese carbono del ambiente, hacia las rutas metabólicas directas de la planta. ¿Cómo empiezan a hacerse las cadenas carbonadas? Si el metabolismo es C2, C3, C4 o de ácido, es decir, de tipo xerófito, de tipo ruisco, de tipo planta del desierto, para que no anden manejando igual un cultivo que el otro. En cierta ocasión me tocó personalmente, hace esto ya muchos años, en una famosísima empresa tequilera de México, contradecir a los extranjeros que venían a manejar los agaves como si fueran
de ruta C2 o C3. Ahí estaba el gran problema. Jamás se dieron cuenta que eran plantas de ácido crassulaceánico, de vida nocturna, de metabolismo rubisco, y nomás por esa falta de precisión empezó a desarrollarse algo que después se conoció como el cáncer del agave. Ya ven que en cuestión de medicina, a lo que no le entendemos le llamamos cáncer, y las causas no comprendidas vienen siendo virus o vienen siendo fenómenos de tipo cambio climático. Entonces le empezamos a echar culpa a otras cosas que no entendemos, y realmente lo que sucede es que no se entiende es la ruta metabólica del carbono, que es básico. A una planta C2, manéjela como C2 en función de las resistencias de ese anhídrido carbónico, que es función de la resistencia de la hoja a la presión de vapor de agua. Y cuando entienda eso, va a poder entender la tasa neta fotosintética. Esta tasa neta de fotosíntesis es importantísima. ¿Por qué? Porque le está dando la capacidad metabólica para transformar las sustancias químicas en vida. Así de fácil, ese anhídrido carbónico, por medio de las rutas de carbono, C2, C3, C4, ácido crassulaceánico, etcétera, se van a convertir en azúcares. Por eso traemos a nuestra gente del CIAD midiendo el perfil glicómico, el perfil glicobiológico, porque entendiendo cómo se van formando esos azúcares y la presencia que tienen en el momento fenológico apropiado, en ese momento estamos entendiendo todo, armando la información de toda la tasa fotosintética, ya hecha realidad en reserva. ¿Sí? Por eso también ahorita tenemos la inquietud de meternos muy duro con todo lo que son las proteínas y los azúcares y los glicanos y todo lo demás de membrana, y ahí estamos ya punteando una próxima tesis con Gisela de lo que son los arabinogalactanos en membrana. Es algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la integración de esa tasa neta fotosintética hecha tejido vivo. Y de ahí podemos entrar rápidamente a lo que es la eficiencia en el uso del agua. Fíjense lo que se requiere, o sea, no nada más es una intención, no nada más es decir, tenemos que cambiar la perspectiva, ya no vamos a expresar el rendimiento en toneladas por hectárea, ahora lo vamos a hacer en toneladas por metro cúbico de agua gastado o invertido. Sí, pero eso no se saca nada más de la manga, no es cuestión de andar midiéndole ahí nada más, es cuestión de interpretar la información desde el punto de vista biofísico-químico, nanofemtológico. Hasta allá nos tenemos que ir. Y una vez que entendamos esta eficiencia en el uso del agua, en nuestro foco y su región, entonces vamos a poder usar el agua de forma eficiente. Mientras son puros cuentos chinos. Entiéndanlo así. Y peor si usted tiene sistemas localizados de alta frecuencia, goteo, etcétera, lo que sea, y luego anda regando con sales, ¿verdad? Es la misma, o sea, es completamente contradictorio estar usando sales y estar usando sistemas de riego de alta eficiencia. Eso usted ya lo sabe, lo hemos visto en otras ocasiones, en que es una verdadera contradicción. ¿Por qué? Porque la sal absorbe agua, es higroscópica y aumenta el coeficiente de lo que viene siendo la tasa de potencial mátrico más la tasa de potencial salino exponencial, y disminuye consecuentemente el potencial osmótico. Entonces, como puede ver, esta charla empezó en los potenciales osmóticos. ¿Cómo diantres va a manejar potenciales osmóticos adecuados si está llenando el suelo con puros mugreros de sales? Ultrasolubles y no ultrasolubles y de las que usted quiera, pero son viles sales. Entonces ya está en contra del mismo uso eficiente del agua. Y esa es la primera gran contradicción contra la cual nos tenemos que ir, y abrirle los ojos al productor con la ciencia en la mano. Entonces ven ustedes ya aquí cómo estamos hablando de esas hojas y los flujos, cómo nos hemos ido entendiendo los fenómenos de la luz, cómo empezamos por entender esos flujos y transportes activos y pasivos, y llegamos al punto
en que tenemos las células y su difusión. Ahí era en donde empezamos la clase pasada. ¿Sí? Entender cómo pasa un nutriente del exterior a través de las membranas hacia el interior de la célula y cómo se difunde dentro de la misma célula. Y lo primero que tenemos que entender aquí, desde el punto de vista de la fisicoquímica y de la bioquímica normal, es la primera ley de Fick. Es decir, cómo esas concentraciones se convierten en trabajo efectivo para penetrar la membrana. Y luego tenemos que tener algo bien importante, la relación tiempo-distancia para la difusión. Este es bien importante. ¿Por qué? Porque este es uno de los argumentos más fuertes en contra de las sales. La relación tiempo-distancia para difusión viene siendo exponencial a nivel salino. Es decir, hay mucho tiempo, es demasiado el tiempo para cubrir la distancia y difundirse hacia el interior de la célula. Eso ya lo veíamos en las clases pasadas, en donde poníamos, ¿se acuerdan la figurita de la membrana ondulando, la membrana vibrando, y el coloide por un lado, y cómo el coloide se pegaba enantiomórficamente, reduciendo la distancia difusiva, y obviamente reduciendo el tiempo? Y cómo las sales aumentan el tiempo porque aumentan la distancia. Esto se debe correlacionar también con los coeficientes de permeabilidad. Es decir, ¿qué tan permeable es esa célula? Ustedes saben que entre más aumenten el potencial salino, menos permeable es la célula, porque la célula tiende a presentar ósmosis inversa y entonces el contenido celular tiende a fluir al exterior en lugar de que el contenido exterior tienda a fluir al interior. Y esto es fácilmente determinable, se lo podemos explicar al productor. Y todavía los que acostumbran, aparte de las sales, combinar la química de primero de secundaria del siglo XV, se haría secundarias entonces, que es aplícale ácido al suelo, la peor burrada de la historia. Aplícale ácido al suelo, porque tiene suelo alcalino, y vamos a liberar los nutrientes. Y les digo una burrada porque desde el punto de vista termodinámico es una verdadera salvajada. Yo recuerdo perfectamente bien, a nivel anecdótico, mi primera clase de laboratorio de análisis quali. Llegamos y pues como todo mundo, ¿no? El primer día volteando para todos lados a ver qué había, y a cada quien nos daban nuestra gaveta con 2 reactivos fundamentales para poder hacer nuestras determinaciones, nuestras marchas analíticas. Y ahí conocí a un gran amigo, porque me dice, oye, después de la primera práctica, no hay que hacer el final de la primera práctica, me dice, oye, ¿tienes ácido clorhídrico? Sí, le dije, sí tengo. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Dice, es que fíjate que me acaba de caer hidróxido de amonio en el pantalón, mi bata traía, en el pantalón me cayó, entonces pues me lo voy a neutralizar. Porque ya sabes que ácido más base igual a sal más agua, entonces pues de hecho ácido clorhídrico se neutraliza. Y tan el problema, ¿verdad? Bien, qué cómodo. Sí, nada más que antes de darle el ácido clorhídrico le hice un pequeño calculito termodinámico. No era más balance de materia. En química hay también balance de energía. La cantidad de calor que se iba a desprender por ese fenómeno de neutralización ácido-base le iba a causar quemaduras de 3er grado mínimo. ¿Cuál fue la conclusión? Pues quítate el pantalón, ¿verdad? Y vete en calzones con la pura bata. Esa fue la conclusión, hasta que yo del internado le presté un pantalón y se arregló el problema. Pero háganme favor, y eso era un caso excepcional de una persona que se estaba formando como químico. Pues todavía hay gente que está recomendando, y agárrense los libros de texto que les dan a los agrónomos, en donde todavía existen las fórmulas del ácido sulfúrico para componer un suelo, y todavía les dan las famosas enmiendas, y aplíquele yeso, y aplíquele cal, y aplíquele ácido sulfúrico. Háganme ustedes el favor. Digo, no les ha entrado la menor de las lógicas ahí. Si supieran la cantidad de energía, ya no hablemos
porque ni lo van a entender nunca en su vida si siguen haciendo esas burradas, de la famosa, el bloqueo de la permeabilidad por los coeficientes de permeabilidad. O sea, ya los tiempos de difusión en función de la permeabilidad alterada, ya hablemos en términos de quemaduras, hombre. La raíz va a suberizarse. Aparte de que las arcillas se van a ceramizar, de que la materia orgánica se va completamente a digestar. Si ustedes han hecho alguna vez determinación de nitrógeno en el laboratorio por los métodos Kegdal, van a ver que existe una mezcla digestora en base a ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se digiere, se desbarata, se rompe la estructura de la materia orgánica, se rompe y por eso se puede liberar el nitrógeno. Pues es lo mismo que están haciendo en el suelo, rompiendo la estructura de la materia orgánica a través de las burradas de aplicar el ácido sulfúrico que les regalan por toneladas. En la directa y en la indirecta de aplicar el mugrero de sulfato de amonio, que también es muy barato, pero que en el suelo se viene convirtiendo en ácido sulfúrico. Así de fácil. Entonces, hacemos cada tontera, cada contradicción, y de ahí es en donde tenemos que darle la luz al productor nosotros, para que entienda la lógica, el fundamento científico, y no haga por lo menos las contradicciones esas. Ya ven que el principio fundamental de la bioética que hemos adoptado nosotros es, primero, no hacer daño. Todo lo que usted haga, que no haga daño al suelo. Y segundo, no estorbe los mecanismos naturales que tiene la vida. El otro punto, después de entender los coeficientes de permeabilidad, son las propiedades elásticas en función del módulo de Young. Es decir, la fuerza por unidad de área que está sucediendo ahí para poder entender cómo está difundiéndose ese nutriente. Después, obviamente, tenemos que entrar a lo que son los modelos nanotribológicos de contacto. Es decir, ¿qué sucede? Saben ustedes que la tribología es la parte de la fisicoquímica que estudia las superficies en contacto. De ahí, una aplicación muy buena, pues viene siendo los adhesivos, todo lo que son los pegamentos. Es una parte muy pulida de la tribología. Pero a nosotros en nanotribología nos interesa cómo las sustancias, la bioquímica, se da en relación con las mismas superficies. Y tenemos que empezarla a entender en función de algunas ecuaciones como la de Hertz, como el famoso DMT, el JKR, ¿sí? Mogis, etcétera. Esto se los vamos a compartir después. Se los vamos a compartir porque es bien interesante empezar a ver qué está sucediendo. ¿Cómo podemos nosotros estimar? ¿Cómo podemos cuantificar esos bloqueos de contacto? ¿Cómo podemos, sin degradar el fosfolípido y la proteína natural de las membranas celulares, cómo podemos relacionar los parámetros para que exista penetración iónica sin lesionar membrana? Esta es parte de la ingeniería metabólica del ion. Es importantísimo entender esos fenómenos nanotribológicos. Después, tendremos que calcular la fotoquímica de la fotosíntesis. Tenemos que tener capacidad para empezar a relacionar las reacciones fotosintéticas netas, es decir, qué está sucediendo. Aquí estoy poniendo la energía transmitida por enlace. Estos son la energía que se transmite por el enlace, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, que tenemos que tener en cuenta para, en primer lugar, no entorpecer estos flujos energéticos. Nosotros creemos que la fotosíntesis empieza con las sales minerales, más el agua, más la luz, HB, que nos ponen en la ecuación, y se forma C6H12O6, y dijimos, ya entendimos la fotosíntesis. No, hombre, estamos más lejos que nada de entenderla, porque para poderlo hacer, nada más tenemos que contemplar la capacidad del agua para transportar energía lumínica neta, y esa energía la transporta en los enlaces, y los va transportando en enlaces carbono-oxígeno, que nos van a formar carbohidratos, y que nos van a dar
por medio del entendimiento de las reacciones fotoquímicas básicas, la famosa tasa fotoquímica. Y esta tasa fotoquímica viene siendo la eficiencia total de la luz para poder hacer clorofila. Fíjense que aquí está una cosa muy importante. El otro día comentaba con mi socio, con Arsenio, cómo, me decía él, cómo actualmente se están viendo fenómenos de clorosis en los nogales, en el Cari illinoensis, que antes no se veían. O sea, estamos teniendo fenómenos de cambios en el color del follaje. Bueno, ¿qué está sucediendo, no? Yo le comentaba que precisamente ahí en el CIAD, en Culiacán, con Rubén de León y el doctor Basilio Heredia, estamos estudiando los fenómenos antocianínicos de pigmentaciones, ¿verdad? Y en base a eso, está haciendo Rubén un estudio muy interesante de lo que viene siendo los diferentes tipos de luz ultravioleta que hay. Y que ya están detectados, él ya ha detectado luz ultravioleta de tipo C y de tipo D, que antes era casi imposible, que por definición decíamos eso no entra a la Tierra, pues ya está entrando. Y ahorita está causando en las personas cáncer de piel y en las plantas fenómenos fotosintéticos alterados, tasas fotoquímicas alteradas. Y si usted a eso le agrega, eso es un fenómeno atmosférico de lo que llamaríamos de nuestro modelo, la relación química, la parte química atmosférica, que se convierte en bioquímica a la hora en que hablamos de que esa energía lumínica se transforma en clorofila. Y en la capacidad de la planta para poder tener vida, para que esté verde, saludable, que transmita, ¿sí? Que transmita el nutriente a donde lo debe transmitir. Entonces, estas reacciones fotoquímicas básicas que tenemos que entender, ya ahorita están centradas en el tipo de luz ultravioleta que estamos recibiendo del sol. Y de ahí tenemos que hacer serias modificaciones a nuestras tasas fotoquímicas y empezar a entender una serie de reacciones que se dan y que yo le llamo el continuum. Aquí tengo un continuum en base a presiones osmóticas en agricultura protegida, en donde estamos midiendo el efecto en megapascales de lo que viene siendo ya la conversión de flujo, y aquí entramos en algo que se llama nanohidrofluídica, es decir, cómo los fluidos se van por los haces conductores en función de lo que ya se hizo en la raíz y lo que se hizo en las hojas y las tasas fotosintéticas y las tasas fotoquímicas y las tasas respiratorias, y cómo empezamos a ver desde 0.1 metros abajo en el suelo hasta 10 milímetros de la raíz, cómo se llevan a cabo esas presiones osmóticas. Y luego del suelo adyacente a la raíz, del gilema radicular cerca de la superficie al gilema foliar 1 metro arriba. Cómo las vacuolas celular mesofílicas foliares empiezan a presionarse, cómo empiezan a constituirse las paredes celulares mesofílicas, cómo empezamos a balancearnos con el aire y los poros en la pared celular, y cómo empezamos a tener el flujo de aire en la membrana foliar a un 50% de humedad relativa. Sí, todo esto lo tenemos que empezar a integrar, ¿no? Es un continuum que se está dando. Y luego ese también lo tenemos que ver para hacerlo en campo abierto. Tenemos que determinar los mismos parámetros en campo abierto. Por eso le decía a Claudio, nuestro ingeniero en Santiago de Chile, que son 150 variables las que yo considero. O sea, no es nada más una de, ay, qué bonito está, o está muy verde, o le falta nitrógeno. Esos criterios deficienteros ya pasaron de moda. Tenemos que irnos a contemplar todo un fenómeno integrativo, todo un integral, porque así vamos a entender los demás fenómenos importantísimos. Hay un fenómeno muy interesante, ¿sí?, que es los fenómenos térmicos. Fíjense cómo la planta aquí en esta fotografía es una fotografía tomada con nuestra cámara infrarroja, cómo mide
una disipación exterior de 47 grados centígrados. La temperatura está alrededor de 46,4, ¿sí?, con un límite superior de 47 exteriormente. En cambio, la planta adentro, las partes que ven violáceas, moraditas, ¿sí?, están a 26 grados. Fíjense qué maravilla está haciendo la planta aquí. Cómo transforma con una eficiencia tremenda, sin cachucha, sin abanico, sin aire acondicionado, sin caguama, cómo transforma el calor, cómo disipa el calor. Cómo hace el balance de energía en la hoja, que empieza por la energía exterior, con la radiación infrarroja emitida, con la convección de calor, con la conducción de calor, la pérdida de calor por evaporación de agua, en balance con la radiación solar, radiación solar absorbida, la radiación infrarroja absorbida de la periferia, que nos da la energía interior, y luego ya sacamos la diferencia entre lo que se absorbió menos lo que se emitió, y sacamos una radiación neta, y la correlacionamos directamente con la capa límite por grosor de la hoja. Y aquí es otro de los graves problemas de los penetrantes, adherentes y surfactantes en general. Se aumenta la capa límite de grosor de la hoja. Y le damos en la torre a todo el fenómeno de balance de temperatura. Es en donde yo les digo en un ejemplo muy grosero, en que ustedes, si quieren saber lo que siente una planta a la que se le han aplicado los penetrantes y adherentes y surfactantes, pues nada más se envuelvan en papel de plástico que usan las señoras para conservar los alimentos en el refrigerador. Envuélvanse, párense a eso de las 12, a las 2 de la tarde en el centro del campo, sin cachucha, sin aire y sin caguama, para que vean lo que la planta siente cuando tiene los estomas tapados. Y aún así sobrevive. Y aún así sobrevive. Esas capas límites nos van a marcar la densidad de flujo de calor en la hoja. Es decir, esa densidad de flujo de calor está hablando de la forma en que se balancea el calor con la transpiración y también una tasa de almacenamiento de calor. ¿Por qué? Porque es necesario almacenar un CP, es decir, un número de calorías integrales a las moléculas desde el punto de vista entrópico entálpico. Veíamos en clases pasadas cómo el fenómeno entálpico era cuando se convertía esa energía libre, esa energía de Gibbs, esa energía caótica, se convertía en energía ordenada en función del calor. Bueno, nos referimos a este calor específicamente. Y también cómo la temperatura del suelo es importantísima para el mantenimiento de estas tasas de calor. Entonces, como pueden ver ustedes, y esta fotografía habla más que 1000 palabras y que 1000 ecuaciones, cómo una planta puede, en el exterior está recibiendo una temperatura de 47 grados y en el interior tener 26. Fíjense nada más qué interesante fenómeno. Ese es el fenómeno de mantenimiento de la vida. Y esa misma capacidad la tienen las plantas para predecir lo que va a suceder en 3, 4, 5, 6 y una semana. Días o una semana. Esa es la señalización celular. En eso estamos enfrascados, en el entendimiento de esa señalización celular. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, empezamos a entrar en todos los parámetros que se correlacionan para poder entender integralmente los fenómenos de la vida y de la producción. Y empezamos con los solutos y ya vamos a terminar esta disertación del día de hoy con la causa fundamental de que haya solutos, es decir, el disolvente universal, que es el agua. Y el agua la tenemos que contemplar en la elevación capilar, es decir, la altura que va tomando naturalmente el agua cuando la raíz está inmersa en el bulbo húmedo y empieza en capacidad de campo a tener sus equilibrios osmóticos, y cómo se convierte en un potencial químico, y cómo la relación de Van Hoff nos permite aproximarnos a los potenciales hídricos, y cómo ese potencial hídrico, al ponerle la relación de Boyle,
podemos calcular los potenciales de vapor de agua para relacionarlos con las humedades relativas ambientales y podemos a partir de aquí generar una ecuación de crecimiento primaria. Fíjense hasta dónde venimos a generar la ecuación de crecimiento primaria, es decir, una base fundamental que nos permita estimar de una forma predictiva la formación de tejido vivo, de mantenimiento, filotáxico y de producción. Como pueden ver, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que tenemos que llegar hasta aquí y más allá que tenemos que profundizar conforme vayamos avanzando en estas sesiones y poder entender cómo la gran diferencia entre nosotros y los demás es que podemos ver las cosas macroscópicas, hacerlas microscópicas, hacerlas nanoscópicas y hacerlas femtoscópicas. Es decir, jugar con la dimensionalidad a través del estudio de la física, de la química, de la biología, de la bioquímica, de las matemáticas, haciendo visible lo invisible, entendiendo lo que no se puede ver porque los 5 sentidos nos fallan, lo que no se puede medir, pero sabiendo de su existencia y pudiéndolo manejar a través desde la matemática más simple como la que estamos viendo aquí, hasta las matemáticas complejas como veíamos en anteriores sesiones. Para la próxima sesión vamos a entrar un poquito a profundizar esto y vamos a empezar a entrar en un ambiente matemático muy interesante que se llama las variedades de Abel. Las variedades de Abel o abelianas como las conocemos en español y cómo las aplicamos a las teorías de números para poder transformar estas ecuaciones de lo sencillo que están ahorita en algo más explícito, a irnos al nivel femtoscópico, irnos al nivel subatómico, entender cómo esa gran energía no es casualidad y cómo la podemos manejar y cómo le podemos ayudar a la planta a administrarla. Por mi parte, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Los invito a que revisen este material. Este material les fue enviado anoche, yo se los envié a cada uno de ustedes. Van como Microsoft Note. Bajen ese programa de Microsoft Note en su computadora para que puedan abrir estos archivos. Como ven, es un archivo que yo hago con mi puño y letra, entonces pues no tengo otra manera de poderlo transmitir. Bajen el Microsoft Note, es fácil, es gratis el programa, y entren a sus correos, ahí los van a encontrar, y si no, pues se encuentran también en los documentos de Biotexa, en los documentos que se encuentran en Google Documents. También ahí tenemos un apartado en donde estoy subiendo continuamente información. Pues que tengan ustedes un excelente día, una excelente semana, y por ahí estaremos en contacto para continuar en esta gran aventura que es entender la bio, nano, femtofisiología vegetal de forma disruptiva, generando nuevo conocimiento, generando auténticas innovaciones desde el punto de vista excogitativo que nos van a diferenciar y nos están diferenciando ya de todo lo demás que hay actualmente en el ambiente en el cual estamos concurriendo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.